El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es para nosotros de gran bendición poder llegar a tu vida para compartir el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios te transforma, la palabra de Dios te cambia, la palabra de Dios te hace una nueva criatura. Y queremos en esta hora que tú nos informes, qué tal nos escuchas. Hemos querido mejorar, hemos venido trabajando todo el equipo de la familia para que podamos llegar con un mensaje de salvación, un mensaje que cambie tu vida, que llene tu corazón. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedir su presencia y vamos a pedirle en esta hora que nuestro Señor sea glorificado y su nombre sea bendito. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos en esta hora llegar a cada uno de los oyentes y televidentes. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu nombre es glorificado. Sabemos que tu nombre es exaltado y que tú eres el que mereces toda gloria, todo honor, toda alabanza. Y es por eso, Señor, que venimos ante ti para pedirte en esta hora que seas tú tomando a cada vida. Que en esta hora tú tomes mis palabras para que cada palabra que digamos glorifique tu nombre. Cada palabra que digamos traiga salvación, traiga restauración, traiga paz a cada corazón. Que no sea un mensaje dado más, que no sea, Padre, una intervención más, sino que sea el poder de tu palabra fluyendo, Señor. Por eso en esta hora entrego a ti mi corazón, entrego a ti mi vida, entrego todo mi ser, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea bendecido, para que tu nombre llegue a miles y miles de personas que necesitan de tu palabra. Padre Celestial, te doy a ti toda gloria, te doy a ti toda honra y toda alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Mirando todo el acontecer, todo lo que ha venido sucediendo en el conflicto con Israel, al ver varios pronunciamientos, varias posturas, de las cuales tenemos que decir que no nos identificamos con la postura que ha asumido el señor Gustavo Petro. Y no nos identificamos porque el no conocer la realidad y la historia de la nación de Israel, no podemos compararla como un campo nazi. Solamente una persona que tiene una mente reprobada, religiosa, que no conoce verdaderamente la historia y el trato de Dios con una nación, puede llegar a hablar así. Y todo esto se resume, como lo decía el día martes, porque se ha venido mezclando el sincretismo, se ha venido mezclando todo ese pensamiento humanista y hemos dejado de lado la realidad de una nación y de sus familias, de sus descendientes y de todos los agravios, orgullos, rencores que hay dentro de todo el Medio Oriente. Y hoy queremos hablarte acerca de la religión. Y es que la religión hace profanar el nombre de Dios. Así alguien hable en nombre de Dios, si
en su interior hay un tinte religioso, profana a Dios. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia que nos muestra la radiografía de Israel. Este pasaje bíblico nos va a mostrar qué fue lo que pasó, el por qué Israel sale de su tierra, el por qué Israel va a retornar a su tierra y el final que Dios ha planificado para la nación de Israel. Y tiene que ver con nosotros, de una o de otra manera. Ezequiel, capítulo 36, versículos 16 al 19, vamos a leer la primera parte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, mire bien lo que dice la Biblia, mientras la casa de Israel moraba en su tierra. O sea, Israel tiene por heredad de Dios una tierra que le fue asignada. Pero ellos, por causa de su pecado, ¿qué pasó? Sigue diciendo la Biblia, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, o sea, sobre su tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por todas las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Dios dice que Israel tiene un territorio, una tierra. Esa tierra fue contaminada a causa de la religiosidad. La religiosidad, un hombre religioso, una persona religiosa, comete caminos y obras de inmundicia. Ellos creían agradar a Dios. Israel creía que con sacrificar un cordero, pedir perdón por sus pecados, Dios les iba a tolerar todo lo que hacían. Pero Dios no lo hizo. Dios les juzgó, les castigó y les esparció, dice la Biblia, les esparcí por las naciones. Hoy escuchando un video de un judío, nació en Guatemala, regresó a Israel, y él dice que en Israel aproximadamente hay 6 millones de judíos. 7 millones todavía de judíos quedan en los Estados Unidos. 4 millones a 3 millones de judíos todavía quedan en Argentina. Y en gran parte de Inglaterra queda otra gran mayoría de judíos. Él dice que todavía falta que ellos regresen. ¿Por qué lo cree? Sigamos leyendo Ezequiel. Ya vimos que como retribución del castigo, Israel fue esparcido de su tierra. No dice Dios que les quitaba la tierra, sino que los esparcía de la tierra. Vámonos ahora para Ezequiel 36, 20 al 22. Y cuando llegaron a las naciones donde profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido.
O sea que la tierra de Israel, ¿de quién es? De Dios. Muy claramente lo dice la Escritura. Vuelvo y leo. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él, de Jehová, han salido. Versículo 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones. Dios no está agradado con esta diáspora de Israel. Dios dice, mi santo nombre ha sido profanado. O sea, las naciones dicen, ¿dónde está el Dios de Israel que los llevó a su tierra y luego los esparce? Pero viene una promesa para Israel. Hay de Dios una promesa para esta nación. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ahora vámonos para Ezequiel, capítulo 36, del 23 al 26. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Mire que ya Dios no habla de una nación cualquiera, sino habla de un país. Esto comenzó a suceder en el año 1948. Se había propuesto que se creara el Estado de Israel y a su vez el Estado palestino en el año 1946-47. Pero las naciones no aprobaron el Estado palestino, pero sí aprobaron el Estado o la nación de Israel. Año 1948. Todo esto se hizo, ¿por qué? Porque se levanta Dios reivindicando su nombre y por amor a su nombre vuelve y hace que Israel retorne a su tierra y sea una nación. En este momento, Israel es la nación más poderosa que hay en la región del Medio Oriente. Superior a cualquier otra. Quizás no tiene el número de soldados que tiene China, pero en tecnología y avance supera a cualquier nación que haya sobre la tierra. ¿Y esto quién lo hace? Dios. Pero lo hace claramente, ¿por qué? Por amor a su nombre. Dios mismo sale en defensa de su nombre. Muy claramente dice, no por amor a ustedes, dice el 22. Di a la casa, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y aquí viene la salvación para Israel. Dios ha prometido salvar a Israel. El apóstol Pablo dice
que toda Israel será salva. Y dice, y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones. Luego sigue diciendo el 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. O sea que sigue aún la tierra de Israel perteneciendo a Israel, porque esa tierra pertenece a Dios. Ese lugar pertenece a Dios. Que el concepto tuyo no lo quiera aceptar y pienses de mí lo que quieras, pues hazlo, porque Dios dice muy claramente que esa es tierra de Él. Y vuelve a reunir a su pueblo. Y el versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Algo aterrador que pasó con la gran mayoría de rehenes y la gran mayoría de muertos que hubo en Israel era porque había un festival hacia las afueras de Israel. Un festival donde había un ídolo en medio de esta fiesta electrónica que la juventud había levantado, no para celebrar el festival de Yom Kippur, sino para hacer una fiesta electrónica, y tenían allí un ídolo. La ira de Dios se desata porque a esa fiesta fue donde principalmente descendieron aquellos hombres en paracaídas y mataron a la gran mayoría de jóvenes. A las señoritas las violaron. Muchos trataron de escapar hacia sus vehículos en medio de la arena, y muchos fueron abaleados vilmente. Con Dios no se juega. Por eso un religioso tiene un carácter en particular, y ya lo vamos a ver. Pero Dios promete que Israel será salva, que Israel será limpia, porque dice, limpiaré con agua. Si usted mira, cuando el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo, ¿qué le dijo? Que era necesario que fuera limpiado. Venga, lo leemos. Juan dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu. El agua hace referencia a la limpieza. El apóstol Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 6, cuando el apóstol habla de que el creyente es sumergido. Y si tú recuerdas, Juan el Bautista hacía un bautismo de arrepentimiento y se llama el bautismo por el perdón de los pecados o el arrepentimiento. Y Hebreos habla de que todo es purificado y limpiado por medio de la sangre. Así que Dios va a salvar a Israel. Dios se ha comprometido consigo mismo de que Israel será salva. Pero el religioso no entiende esto. El religioso habla lo que primero se le venga a la cabeza y trata de justificar su humanismo y su barbaridad sin saber cómo podemos comparar a Israel con Hitler y los nazis. Discúlpeme, señor Gustavo Petro. Esto es la barbaridad más grande y la falta de conocimiento. Es mejor guardar silencio. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 28 dice, y os daré corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondráis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Así que, señores palestinos, árabes, la tierra que tiene Israel pertenece a Dios. Y Dios dice que ellos habitarán en esta tierra porque le fue dada a sus padres. Y no solo a los padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Jesucristo mismo vendrá y reinará en el milenio desde Jerusalén. Jerusalén es el punto en el cual el Mesías volverá nuevamente y se cumplirá la profecía. Porque cuando uno habla con un judío, ellos no aceptan primero de que Jesús haya sido engendrado por el Espíritu Santo. Porque para ellos Jesús debía ser engendrado por un miembro de la tribu de David. Y esa característica la debe tener el anticristo. Debe pertenecer a la casa de David. Ellos no lo aceptan. Segundo, ellos dicen que como Moisés hablaba al pueblo y el pueblo atendía, así debió haber sido Jesús. Pero Jesús no lo hacía. Jesús iba al monte, hablaba con unos, hablaba con otros y les decía a unos: te son perdonados tus pecados, y el pueblo no prestaba atención. Los judíos no aceptan a Jesús porque murió en un madero como un reo. Y cuando muere se pierde toda esperanza de libertad y de paz. Ellos dicen que Jesús debía haber traído paz a la nación y no lo hizo. Por el contrario, trajo división. Pero déjeme decirle que hay dos profecías que deben mirar. Están en Isaías y la una a la otra se anteponen. Y lo primero que se ve es la profecía del Mesías reinante, la profecía del Mesías que trae paz. Y esto sucederá. Y va a suceder muy pronto, pero era necesario que primero viniera el Mesías que quita el pecado, el Mesías que nos reconcilia con Dios, el Mesías que nos da la paz interior y calma tu existencia emocional. Ese vacío que hay en tu alma, solo Cristo lo puede llenar. Ahora, el hecho de que la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección de entre los muertos y la ascensión al cielo haya traído un tiempo de gracia o la dispensación de la gracia, no quiere decir que todos los que viven en este tiempo, acá en la tierra, los habitantes, estén bajo ella. No. Mucha gente dice: aprovecha este tiempo de gracia. Sí, es cierto. Pero para tú poder aprovechar el tiempo de gracia, es necesario que entres en la gracia que Dios te da. Porque solo la gracia puede ser aplicable a aquel que ha nacido de nuevo. A aquel que ha muerto al pecado, ha resucitado con Cristo. Pero si tú que escuchas el mensaje de salvación y te parece ridículo y te parece irrisorio y rechazas la gracia, estás bajo la ley. Y la ley te conduce a la religión. Y la religión te conduce a profanar el nombre de Dios. Israel hoy no es idólatra, aunque vimos esa escena de ese Dios sentado como un Buda, ese Dios sentado como Baal,
lo vimos, pero Israel ha caído en su mayor pecado, que es la religión. Y no solo la religión, sino ha caído en la tradición. Ellos han hecho, acerca de las verdades doctrinales en cuanto al Mesías, han hecho una religiosidad. Porque no quieren entender que no es por obras. Se le preguntó a este judío cómo una persona es salva. Él dijo, porque yo hago buenas obras, porque hago el bien a los demás, porque hago esto, porque hago... No, no es por obras para que nadie se gloríe. Si tú miras al patriarca Abraham, no fue por obras, sino fue por creer en la palabra que le fue dada de parte de Dios, que debía dejar su tierra, o sea, sus costumbres del mundo, su parentela, la religión y la casa de tu padre, todo lo que traía la idolatría. Pero Israel está en la religiosidad a tal punto que quieren levantar su tercer templo. Y ellos, tanto judíos como árabes, lo saben muy bien, que el tercer templo será levantado. Por eso la tensión tan grande de los palestinos en resguardar a Jerusalén, porque Jerusalén es el punto neutral donde vendrá el falso Mesías, se construirá el templo y vendrá la desolación más grande, cumpliéndose la profecía de que Israel mirará a aquel que han crucificado. Y ellos no quieren que se levante el tercer templo. Allí hay una mezquita. Algo ha de suceder. Por ello, iglesia, no entres en afanes, porque uno ve muchos pastores, predicadores, evangelistas metiendo terror. Cristo viene, sí, Él viene. Pero, ¿qué pasaría si tú no alcanzas a ver el tercer templo y mueres hoy o mañana? El trato para Israel es uno y para la iglesia es otro. Cristo es la esperanza para la iglesia. Cristo es el ancla. Cristo es nuestro hacedor, justificador. Así que lo que pase a Israel nos debe doler y debemos orar, porque la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y debemos pedir por la paz, porque Israel conozca al Señor, porque Dios se manifieste a Israel y ellos puedan entender que solo en Jesucristo hay salvación. Solo en la persona de Jesús de Nazaret hay salvación. Pero muchos cristianos también han entrado en la religiosidad. Y mire lo que la Biblia dice muy claramente en Hebreos capítulo 12, del versículo 15 al 25. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios se puede perder. ¿Una persona puede salir? Sí, la Biblia lo dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando uno deja de alcanzar la gracia de Dios, entra en la religión, en la religiosidad, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura os estorbe. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, venimos a un contexto. Confundimos una cosa con la otra. Y otro mandatario más cercano
en el cual hoy realizan una marcha. Habló unas atrocidades y unas barbaridades, mezclando todo, porque desafortunadamente la internet y las redes sociales han venido mezclando y cambiando la realidad de las cosas. Y ya te lo voy a explicar. Por eso mi llamado a la iglesia, mi llamado a la juventud, es que no pierdan la historia contada por la verdad de sus padres. No podemos, porque tú hables Wikipedia y salen los palestinos. Y los palestinos les atribuyen que vienen también de Noé, del hijo de Sem. Y tú ves que ellos se llaman y se autollaman semitas. Y si fueran semitas, no estarían adoptando la posición de Esaú. Esaú nació de Isaac, pero profanó, o sea, salió del linaje semita y se constituyó un árabe, porque los semitas, hebreos, israelitas y judíos son lo mismo. Y si no guarda uno la fe en Dios, que eso hace la línea semita, se convierte en lo que no es. Deja de hallar la gracia de Dios. Muy claramente léelo, ahí está en la Biblia. Si alguno deja de alcanzar la gracia de Dios, le pasa lo mismo que Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseó heredar la bendición y fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y aquí nacen los primeros árabes, o los segundos árabes, porque de Ismael nacen también árabes, que es un pueblo muy grande y una extensión muy grande. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad o a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasará con dardo. Y tan terrible era lo que veían que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. La gracia, entrar a la gracia, viene en lo que dice el versículo 22. Escúchame bien. Tú que dices ser creyente, como nuestro amigo venezolano Maduro, que es creyente profesante. Si eres, tienes que tener esta particularidad: que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos y millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces tu mentalidad no sería palestina, sino mentalidad sería judía, porque los judíos son semitas y los semitas son hebreos y los hebreos son los israelitas, en otras palabras, los judíos. Pero es que la religión tiene una principal característica, y esa característica es hacer que el hombre crea que agrada a Dios por lo que hace. Ay, es que yo soy bueno, yo lucho por mi pueblo, pero lo tengo aguantando hambre. Yo lucho por mi pueblo, pero soy un mentiroso. Lucho por mi pueblo, pero soy un borracho fornicario. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dios no le pidió eso. Él lo trajo porque él creía que estaba bien. Aún la persona religiosa, haciendo lo que cree que está bien,
cuando termina de hacer lo que hizo para agradar a Dios por lo que Él quiere y siente, déjeme decirle que se siente peor. Y se siente peor porque ese vacío existencial de tu vida solo lo llena Dios. Tú no puedes llenar ese vacío existencial de tu vida por tus propias fuerzas o por lo que tú consideres que agrada a Dios. No, ese vacío, al no saber el hombre cómo llenarlo, dice la Biblia, ¿por qué ha decaído tu semblante? En este tiempo se ha levantado un espíritu de religión, de pánico y de miedo. ¿Cuántas guerras no han sucedido en el Medio Oriente? ¿Cuántos terremotos no han sucedido? Y todo mundo, Cristo viene, pero no tiene que haber temor en ti. En tu vida debe haber regocijo. No te digo que no mires los tiempos y las sazones. Sí, debes mirarlo, pero eso se dio para Israel. Al creyente se le ha dado la seguridad de que cuando empiece a suceder lo que va a suceder en Medio Oriente, la iglesia es arrebatada. A la iglesia no se le invita a tener temor, porque el verdadero amor de Dios que fue derramado en los creyentes, eso dice la Biblia, que cuando tú recibes a Cristo, el amor de Dios, el amor ágape de Él se derrama sobre ti y el perfecto amor echa fuera todo temor. Por eso el cristiano no anda en miedo y en pánico. No anda pensando recesión económica, no anda pensando que no, él anda pensando en Dios, porque Dios es su sustentador, Dios es su todo, y la Biblia dice, no temeréis a cosas malas, no temeréis a nada repentino. Isaías muy claramente dice que Dios guarda en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él está, porque en Él ha perseverado. Así que el creyente no vive por lo que pase, el creyente vive porque Cristo vive en él. Tú y yo somos del Señor. Pablo muy claramente, y la Escritura dice, sea que vivamos, sea que moramos, somos del Señor. Somos del Señor. La Biblia dice que el religioso sabe que debe presentar a Dios su vida. Porque Caín dijo en Génesis 4:3 que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La Biblia dice que pasó un tiempo. Llegó el momento en que el hombre, en la edad de la misericordia, donde se abarcan varias dispensaciones, como la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesas, donde el hombre, para ser justificado, debía ofrecer a Dios una ofrenda. Y la Biblia dice, y aconteció que andando el tiempo, se debía presentar una ofrenda. Hoy tú no vas a presentar una ofrenda, porque tú eres la ofrenda de sacrificio vivo y agradable a Dios, que todos los días, todos los momentos, te presentas a Él. Y lo haces ¿cómo? Renovando tu mente. Romanos capítulo 12. Así que Caín es el que representa a la religión. ¿Por qué? Porque trajo ofrenda a Jehová del fruto de la tierra. Ahí te lo voy a parafrasear. Alguien dirá, pero le quitó, adulteró la palabra. No, dice lo mismo, pero yo le doy el sentido para que tú lo entiendas. Trajo ofrenda a Jehová del fruto de la tierra. Esto nos muestra que el religioso sabe sobre la verdad, pero no encuentra el camino que le conduce a la verdad. El religioso sabe por información de la verdad, pero no puede andar en ese camino porque sus obras no le dejan. La Biblia muy claramente dice en Proverbios, capítulo 14, versículo 12,
Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para una mejor comprensión, quiero que leamos la versión Septuaginta en español, Junemant. Dice así la Biblia, dice así Dios: hay camino que parece ante los hombres recto ser, y las postrerías de él van al fondo del infierno. ¿Te parece bien a un presidente decir y comparar a una nación santa, a una nación de Dios, a una nación pura, con unos nazis? Ten cuidado. Ten cuidado, porque hay caminos y ese camino no es el correcto. El camino de desvirtuar a la persona de Jesús. Y por ser figura pública, enseñar y mostrarle a todo el mundo su total ignorancia, su total falta de conocimiento, de comparar a Jesús como el gran anti-yanqui, anti-imperador, que nace en Belén de Palestina, según el caballero, y que por eso todos los cristianos tenemos que volcarnos hacia Palestina. Déjeme decirle, Señor, está equivocado. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Pero el principal error del religioso es hacer de la verdad una tradición que se le acumula en su cabeza un poco de información que ha recibido, acumulándose en un error y en un conocimiento erróneo. Este señor Maduro dice que es cristiano, practicante, profesante. Y dice que Cristo fue el primer antiimperialista y mezcló el conflicto de Israel con los palestinos. Y dijo que Jesús nació en Belén de Palestina. Y él dice ser, entre otras cosas, seguidor de Cristo. Pero en primer lugar, el mensaje del Señor Jesús, o de Jesucristo, o el Mesías, fue el siguiente. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que ese discurso anti-yanqui no tiene nada que ver, antiimperialista, con el amar a Dios. El amar a Dios nos lleva a nacer de nuevo. El amar a Dios nos lleva a reconocer nuestro pecado, porque nadie se puede acercar a Dios si no reconoce que tiene pecado, que a raíz de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto vino el pecado. Adquirimos una manera y un razonamiento de creer lo que está bien y está mal. Y no puede ser así. El mensaje de Jesucristo no fue ante un gobierno, no fue ante una humanidad, fue ante un mundo pecador, el cual dice muy claramente en Juan capítulo 3, versículo 3 al 9. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede amar a Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Y Jesús le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Así que el nacer de nuevo no es porque tú vas a recibir un mensaje o porque vas a recibir una información. El nacer de nuevo es porque tú en tu vida vas a recibir a la persona de Jesús de Nazaret como tu Salvador. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. ¿Quieres amar a Dios? Tienes que aceptar a Cristo. No puedes amar a Dios si no aceptas a Cristo. Si no aceptas a Cristo, no puedes amar a tu prójimo, porque Dios es el que te da el poder, la facultad y el amor que Dios derrama para poder amar. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo. Estamos leyendo Corintios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Dios, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que no podemos hablar de que el mensaje es un mensaje político. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de salvación. Sí, es un mensaje de en contra del pecado, pero no en contra de un régimen, porque Él nunca se opuso a los romanos. Él vino a salvar primero al hombre, a ponerlo en línea directa con Dios, a ponerlo en paz con Dios, para que el hombre, una vez en paz con Dios, pudiera hallar la paz que necesita el alma. Este mandatario asoció algo espiritual con lo material. Si bien Israel en este momento está bajo la religiosidad y ha rechazado al Mesías, es cierto, quieren reconstruir su tercer templo para la llegada de su Mesías, no del Mesías prometido por Dios, sino del Mesías que ellos quieren tener, que eso la religión se lo va a dar. Porque la religión y la tradición atrae a tu vida lo que tú quieres tener. No lo que Dios te va a dar, sino lo que tú deseas. Porque si así no lo construyen, ellos mismos dicen no llega. Y la profecía sigue su curso para Israel. Pero tú y yo debemos orar. Mire lo que dice Romanos 8:5. Y esto es lo que le pasa a los mandatarios de Colombia y Venezuela. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El religioso cree conocer de la verdad. Este mandatario atribuyó que Cristo es de Palestina, que Cristo es palestino, porque Jesús el Cristo, según el mandatario, nació en Belén de Palestina. Si tú miras en el buscador de Wikipedia, él dice Belén, Palestina. Pero al abrir la información dice lo siguiente. Belén es una ciudad ubicada en el centro de Cisjordania, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea, los cuales sabemos que se llama el lugar donde nació Jesús o el Cristo, en Nazaret o Belén, Judea. Por eso se dicen judíos, porque descienden de la tribu de Judá. Y la Biblia apoya y dice lo siguiente. Mateo 2:6.
y tú, Belén, de la tierra de Judá. No dice de Palestina, no, de la tierra de Judá. ¿No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? O sea, de la tribu de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo. Y otro pasaje como Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Mira lo que dice Juan, capítulo 7, versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, donde era David, ha de venir el Cristo? Así que no podemos decir que porque hoy Jerusalén esté en parte ocupada por palestinos, esto indica que en el tiempo de Jesús fueran los palestinos los que gobernaban. No, ya que durante el Imperio Romano temprano el pueblo de Belén parece haber conservado su carácter agrícola, con una pequeña población de familias judías religiosamente observadoras que continuaban cosechando sus campos cercados y apacentando sus rebaños en las laderas circundantes. Pero si tú miras el buscador, vuelvo y te digo, pueblo palestino, dice Wikipedia, pueblo palestino, llamado habitualmente palestinos o árabes. Palestinos es un pueblo semita del levante mediterráneo con origen familiar en la región histórica de Palestina y constituye una de las poblaciones autóctonas del Estado de Palestina e Israel. Error. Los árabes no son semitas. Déjeme decirles, señores, no pueden ser los palestinos y los árabes semitas. Por lo siguiente: primero, cuando Adán y Eva pecan, la Biblia claramente establece dos líneas paralelas en toda la historia. Escúchalo bien. Dos líneas paralelas en toda la historia. El plan de Dios comenzó su curso para salvar al hombre y fue Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Dios planificó a través de la simiente de la mujer, en ese caso Eva, y la simiente de la serpiente, el diablo. La Biblia dice la serpiente antigua, el diablo. Dos simientes. Unos buscarían a Dios y otros negarían a Dios. Los que aceptan a Dios vienen por la línea de Abel. Abel muere y Dios levanta a Zen. Y todos los de Zen comienzan su linaje de la simiente de la mujer. Y todos los que venían de esa línea y desechaban a Dios, descendían a la simiente de la serpiente. ¿Que cómo te puedo comprobar esto? Porque si los palestinos y árabes fueran de la simiente de la mujer, buscarían a Dios, creerían en Israel y lo tendrían como su pueblo y tendrían la Torá como su libro y no serían objeto de la ira de Dios. Los jóvenes les hago el llamado. No podemos perder la verdad histórica. No podemos dejarnos engañar por las redes. Han adulterado la historia para decir que la línea de Zen vienen los árabes y palestinos. Y no puede ser, porque la línea de Zen, que es el hijo de Noé,
el hijo de Noé. Toda la raza viene por Set, el hijo de Adán y Eva, al morir Abel. Pero en el diluvio viene una muerte total. Noé viene de la línea de Set, pero al morir toda la raza humana y quedar Noé como la línea de Set, Dios quería que el hombre volviera sus ojos a él, pero no fue así. Tuvo que Dios levantar una línea que es la línea de Sem, porque nacen los hijos de Noé, Sem, Jafé y Can. Pero Dios levanta sobre la línea de Sem nuevamente la línea de la mujer, de donde vendría el Cristo. Y dice muy claramente Génesis capítulo 11, versículo 10 al 28. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Zafat 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Zafat 500 años y engendró hijos e hijas. Zafat vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Asaf después de que engendró a Sala 400 años, etcétera, etcétera. Y toda esta genealogía llega, que ahí tú la puedes ver, o la puedes leer, o la puedes consultar en Google, hasta llegar a Taré. Génesis 26. Taré vivió 70 años. ¿Y engendró a quién? A Abraham. Abraham engendró a quién? Perdón, Taré engendró a Abraham. Abraham engendró a quién? A Ismael y a Isaac. Pero Ismael rechaza a Dios. Por lo tanto, sale de la línea de Sem. Sale de la línea de Dios. Muy claramente lo dice la Biblia. Pero sigamos leyendo. Genealogía de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Abraham viene de la línea de ¿quién? De Taré. Taré viene de la línea de ¿qué? De Sem. Por lo tanto, Abraham engendra a Isaac y a Jacob. ¿Por qué no aparece Ismael? Porque Ismael rechaza la línea de comunión con Dios. Ismael se baja a la línea de la serpiente. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y Sara, Fares a Esrón, Esrón a Arán. Arán engendró y así sucesivamente hasta llegar a José. 14, dice la Biblia, que han pasado 14 generaciones, desde David hasta la deportación de Babilonia. 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Ahora, debemos entender, hay un estudio, sí, ahí mismo en la página de los palestinos. Dice lo siguiente: estudio genético realizado en la población de Palestina actual confirma que la mayoría de musulmanes palestinos, incluyendo a los ciudadanos palestinos de Israel, son descendientes de los pueblos indígenas del Levante austral, cristianos, judíos y otros. Es cierto, eso es verdad. Queda demostrado que el hombre viene no del mono, sino de Adán y de Eva, y después de Noé. Unos por la línea de Sem, otros por la línea de Jafé, otros por la línea de Can. Un estudio de haplotipos de alta resolución demostró que una parte sustancial de los cromosomas, y tanto de los judíos de Israel, 70%, como de los palestinos musulmanes, 82%, pertenecen al mismo grupo de cromosomas, demostrando así que los judíos y árabes comparten una ascendencia reciente, y esto es, por cierto, verdad. ¿Por qué? Porque al haber el diluvio, la Biblia es clara en decir que los descendientes de Noé, Génesis capítulo 10, versículo 1 y versículo 32, es el siguiente. Los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafé, a quienes nacieron los hijos después del diluvio. Y el 32 dice:
Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Así que queda confirmado, todos los seres humanos descienden de un hombre, Adán, y al haber el diluvio nuevamente la tierra se puebla con Noé y sus hijos, Sem, Can y Jafé. Pero recordemos que la línea de la cual desciende el Cristo o Jesucristo es la línea de Sem. Si los árabes pertenecieran a esta línea, amarían a Israel. Dice la Biblia muy claramente, y el apóstol Pablo en Romanos 9, 3 al 13. Yo escribí de la siguiente manera: aclara el escritor, apóstol Pablo, lo siguiente: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, no, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. O sea que se excluye a Ismael, padre de los árabes. Aunque viene de la línea semítica, es excluido por Dios, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto es no solo los hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los hijos de Dios son según la promesa y son contados como descendientes. Los hijos de Gen, los hijos de Sem, los que son de la línea espiritual, son contados como los hijos de Dios. Tú crees en el Señor, eres insertado en el olivo. Tú rechazas al Señor, estás fuera del olivo. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no había nacido, ni aún había hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Así que hay un paralelo entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, o los hijos carnales o los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos de la mujer, escúchalo bien, semitas, pero los hijos de la mujer son personas de reino. Son personas creyentes en Dios, no de palabra, sino de hecho. No son profesantes de palabra, sino viven de acuerdo a su llamado. Ellos saben quién les llamó, ellos saben quién les apartó, porque Dios los apartó. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dios habla a Israel, al pueblo semita: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es un pueblo santo. Ahora mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 5. Los hijos de la simiente de la serpiente son idólatras. No saben que guardar su santidad. Sus obras son las obras de las tinieblas. Por ellos son religiosos. Mas así habéis de hacer con ellos. ¿Con quiénes? Con los semitas que no están en la línea de Jesús. Con los jafecitas o canaanitas que no están en la línea de Sem. ¿Por qué?
Mas sabéis asir con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus estatuas en el fuego. Así que no podemos decir que los palestinos hacen parte de la familia de Dios. No. Y hay una gran confusión. Y la gran confusión nace de Génesis capítulo 10, versículo 13, cuando Misraín engendra a los filisteos. Los filisteos vienen de Ludín, Ananín, Leabín, Napfufín, Pastrusín, Caslujín. Ahí nacen los filisteos. Y se hizo una latinización de la palabra filisteo para decir palestino. Pero esto no puede ser así. Se ha confundido más bien con la familia de los hijos del hijo de Can, de los Canaán, del hijo Canaán, que engendró a Sidón, que engendró a Het, que engendró al Jebuseo, al Amorreo, al Jereseo, al Ebeo, al Araseo, al Ceneo, al Abeo, al Semareo, al Ateo, y después de todo esto a todos los cananeos, todos los eos, que tomaron abruptamente la tierra de Israel. Y la tomaron abruptamente porque la historia lo habla. Jubileo, que es un libro apócrifo, que es historia, permítame decirle, y ya para terminar, relata, ahí está, búscalo en Google, Jubileo, capítulo 10, versículo 28 al 34, dice, Can y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignada, que les había tocado como heredad al sur. Pero vio Canaán que la tierra desde el Líbano hasta la desembocadura del Nilo era una tierra buena, y no se fue a la tierra de su heredad, al occidental del mar, sino que permaneció en la franja costera al mar, limitada por el Líbano al oriente y al occidente del Jordán. Le dijo Can su padre y sus hermanos Cus y Misrán, ¿te quedarás en una tierra que no es tuya? ¿Que no nos salió en suerte? No hagas tal mal, pues así lo hace tus hijos. Tú y tus hijos caerán por tierra. Seréis malditos por esta sedición. Por medio de una sedición os quedáis, y por medio de una sedición caeréis tus hijos y serán desarraigados por siempre. Y ahí es donde viene el conflicto que vemos en Medio Oriente. Por eso Dios ordena destruir a todos los hijos de la simiente de la serpiente, que no son hijos de la mujer, que eran los habitantes que robaron la tierra que Dios había preparado para sus hijos, para hoy Israel. Por eso Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 al 5, Dios muy claramente ordena destruir la idolatría y juntamente con ello a todos los 7 pueblos, naciones que habían ya, que eran más grandes que Israel, pero él le dijo, no temas, yo peleo por ti, yo lucho por ti. Así que tengamos cuidado porque ya por último, porque ya pasó el tiempo y se vuelve uno cansón. Por último, los palestinos nacen, según el historiador y político Irin Gayet, en su revista Enlace Judío, dice que los habitantes hoy en la Franja de Gaza y sus alrededores son los invasores griegos conocidos como los del Mar Muerto. Los pueblos del mar es de la denominación que se le conoce a un grupo de pueblos de la Edad de Bronce que emigraron hacia el oriente aproximadamente durante los 1200 años. Él dice que estos llegaron porque los filisteos, que la palabra se cambió, o sea, filisteo se fue acomodando hasta decir palestino, así para no trabar la lengua. Él dice que esos filisteos no se circuncidan y comen cerdo. Caso contrario a los palestinos que se circuncidan y no comen cerdo.
Pero ellos dice que llegaron allí en el año 1987, a esta franja. Por eso no te dejes confundir. La religión hoy ha querido invadir las redes. Los canales palestinos y árabes han querido mostrar lo peor que Israel ha hecho a ellos. Pero, ¿por qué no muestran la realidad de lo que ellos hicieron primero a Israel, donde mataron a más de 200 jóvenes judíos que, si bien estaban en una fiesta de electrónica, no de acuerdo al judaísmo y a sus costumbres, sino estaban glorificando a Satanás, que fueron el blanco principal, y de ahí la mayoría de rehenes que tienen, la mayoría de rehenes porque entraron por ese lugar, por esa franja. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que no comparte su gloria, Dios es un Dios que te llama a ti que salgas de la religiosidad y lo conozcas a Él, que Dios quiere que entiendas que no es por lo que tú hagas, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué no presentan eso? ¿Por qué no presentan cómo violaron a las mujeres, mataron a esos jóvenes indefensos que salieron huyendo cuando vieron que estos paracaidistas palestinos bajaban a la tierra, descendían a la tierra en sus parapentes, en sus, cosas voladoras, no sé, parapentes es lo más común, y empezaron a abrir fuego, y ellos trataron de escapar huyendo, y a mansalva los mataron? ¿Por qué no se muestra eso? ¿Por qué no habla eso nuestro amado presidente y el presidente venezolano? Porque la religiosidad quiere mostrar su mejor cara. La religiosidad, que es gobernada por el mismo diablo, quiere mostrar las cosas de Dios vil y deshonrosas. Tú que me oyes, no soy extremista, soy pastor y te quiero hablar por la palabra. Los hijos de Dios andamos como de día y en luz, andamos como Cristo anduvo. Y no permitimos que la maldad siga gobernando. Por eso oremos y no dejemos de orar. Espero que este programa sea de bendición a tu vida y que tú lo puedas compartir y que tú puedas orar y que Dios te abra el entendimiento para que salgas de la religión. ¿Cuántos cristianos ayunan y oran y han tomado el ayuno y la oración como un amuleto, pero verdaderamente no entienden que es por la obra de Cristo y que debemos orar y debemos ayunar, porque nuestra alma nunca será salva? Tu espíritu recibe vida, tu alma es renovada y tiene que ser transformada, pero no va a ser salva tu alma, no, porque es imposible. Pero sí puede ser regenerada, puede ser transformada, y esa puede ser controlada por el Espíritu de Dios que habita en ti y que te da la capacidad, a través de tu espíritu que recibe vida, que se comunica con Dios, para controlar tanto tu alma como tu cuerpo para agradar a Dios. Espero que sea de bendición y que tu vida pueda crecer a la luz de la palabra. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.